Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se escuchó un sonido suave y delicado. Primera de Reyes 19:12. En momentos de mucho ruido, la única forma de ser escuchados es levantando la voz. Y cuando eso sucede, es posible que nos sintamos exhaustos, que nuestras cuerdas vocales se resientan por el esfuerzo que implica podernos comunicar. Y aún así, a pesar de competir con el ruido, nuestra voz se confunde con él, se distorsiona y terminamos escuchando ambas cosas, nuestra voz y el ruido. Quizás optemos por callar, eligiendo la opción de no competir con el ruido, de abnegarnos a él con la esperanza de que en algún momento éste se mengüe y podamos por fin hablar. Y es muy posible que al menguarse el ruido, aquello que queríamos decir ya no lo recordemos, siendo esta otra forma de opacar nuestra voz. De la misma manera, muchas veces en nuestra alma sentimos ruidos estruendosos que opacan nuestra voz espiritual. Y nos sentimos tentados en primer lugar a levantar nuestra voz, a tratar de superar la intensidad de aquel ruido que nos ensordece. Y lo único que conseguimos es confundir nuestra voz espiritual con el estruendo de aquel ruido. No logramos escucharnos y nos confundimos con él. Nos hacemos ruido opacando nuestra voz espiritual. Y quizás optemos entonces por no hablar más, por callar nuestra voz espiritual con la esperanza de que aquel ruido nos abandone, disminuya y así nuestra voz espiritual pueda ser escuchada de nuevo. Y es probable que habiendo apagado nuestra voz espiritual, ésta nunca más vuelva a ser escuchada. En este punto, hemos de recordar la experiencia del profeta Elías, cuando en aquella cueva esperaba encontrar a Dios y no habiéndolo reconocido en el estruendo del terremoto, ni en el calor abrasador del fuego, lo reconoce en un sonido suave y delicado. Hemos de saber que la única forma de acallar el ruido espiritual es escuchando el susurro de Dios. Y el susurro de Dios no compite con el ruido. Poco a poco lo va opacando hasta el punto de afinar nuestros oídos, entrenándonos para no escuchar nada más. E independientemente de la potencia del ruido, nuestros oídos estarían entrenados para escuchar unidireccionalmente la voz de Dios, su susurro. Y el oído se afina escuchando permanente y decididamente la voz suave y delicada de Dios. He escuchado muchos artistas hablar sobre cómo entrenar el oído, y siendo posible hacerlo en el plano material, lo es también en el espiritual para escuchar de mejor manera aún en medio del ruido. Jesús nos invita permanentemente a escucharlo en el susurro del viento. Escuchemos a Jesús aún en medio del ruido. Y no es necesario levantar la voz, no es necesario tampoco callarla esperando que aquel ruido desaparezca. La voz de Jesús debemos escucharla aún en medio del estruendo. Su voz suave y delicada aún después del terremoto. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Y levantándose increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Mateo 8, 24, 26. En momentos de mucho ruido hemos de ser como la tormenta que al escuchar la voz de Jesús encuentra la paz. Sin embargo, frente al ruido seguimos levantando nuestra voz espiritual, compitiendo con la tormenta, convirtiéndonos en ella misma. Y son muchos los ruidos que nos absorben. Pecado, el más grande. Miedo, otra forma de pecar. Y levantamos nuestra voz quizás no compitiendo con el ruido, sino con la culpa que genera percibirlo en nuestro interior. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto,
Salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. Primera de Reyes 19, 13, 14. No compitamos con el ruido, afinemos nuestros oídos escuchando permanentemente la voz de Jesús, teniendo presente que, si estamos atentos, después del terremoto y del fuego, siempre se escuchará un sonido suave y delicado.